Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, de poder acompañarlos, de poder estudiar esta lección de escuela sabática con cada uno de ustedes y pues espero que ustedes también estén disfrutando, les esté sirviendo, estén siendo bendecidos por el Señor mediante los estudios que estamos realizando de la lección. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al lunes 20 de noviembre. Solo el método de Cristo. Y pues antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has dado la vida, la salud, porque en tu misericordia nos das la oportunidad de comenzar un nuevo día en tus manos, un nuevo día que comenzamos realizando lo más importante para nosotros y es acercarnos a ti, a tener una comunión más estrecha contigo, orando y también estudiando tu palabra. Y por lo tanto, te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos guíe, nos ayude para que podamos estudiar tu palabra y que podamos entenderla, que podamos comprenderla mediante la ayuda del Espíritu y sobre todo que podamos ponerla en práctica. Esto es una lección netamente práctica y necesitamos ponerlo al servicio de los demás. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan, en el capítulo 5 y en los versículos del 1 al 9, hay la historia del paralítico de Betesda. Es una historia muy interesante. Vamos a leerla. Pensaba de pronto resumirla, pero creo que lo mejor es leerla tal cual como está. Dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. También nos presentan la historia de el hombre, de la historia que está en Marcos capítulo 1, versículos 23 a 28, que es la del hombre endemoniado que estaba en una sinagoga. Esa sí que no la voy a leer, porque para lo que vamos a estudiar en el día de hoy, con la primera nos es bastante suficiente, pero sí que les pido que ustedes, por su propia cuenta, estudien también esta del endemoniado. Jesús sana a este endemoniado, lo echa y dice que todos quedaron asombrados de tal manera que discutían diciendo así: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Elena de White nos ofrece un proceso de 5 pasos respecto al método de Jesús para ministrar especialmente a los necesitados. Eso entre nuestra comunidad de adventistas lo conocemos como el método de Jesús. El método de Jesús para llegar a la gente. Son 5 pasos que hay que tener en cuenta. Dice así
Eso está en el Ministerio de Curación en la página 102. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Y cuál es ese método de Cristo? Son 5 pasos. El primero, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Es decir, cuando trataba a las personas, las trataba como aquel que deseaba hacerles el bien. Luego les mostraba simpatía. Luego atendía sus necesidades. Luego se ganaba su confianza. Y por último entonces les decía, sígueme. Ese es el método de Cristo. 5 pasos que se siguen. En primer lugar entonces nos dice que el primer paso es relacionarnos con las personas desvalidas, con las personas necesitadas, relacionarnos con ellos, dedicarles tiempo para conocerlos y comprender cuáles son sus necesidades. Es decir, acercarnos a ellos y relacionarnos con ellos realmente como quienes quieren hacerles el bien. Jesús lo hizo con el paralítico. Primero se acercó y cuando Jesús estaba allí, en la multitud de enfermos, lisiados y paralíticos, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Es decir, se acerca a él con toda la intención de aquel que quiere hacer el bien, que les quiere ayudar. En segundo lugar, debemos mostrarles compasión. ¿Cómo así que compasión? Elena de White lo llama, les mostraba simpatía. El autor de la lección lo llama mostrar compasión. Y es lo mismo, mostrarles simpatía, mostrarles compasión. Esto puede resultar difícil en algunos casos. Hay casos en los que la desconfianza nos puede hacer sentir, puede hacer que nosotros no sintamos simpatía o compasión. A veces las cosas se presentan de tal manera que podemos perder la capacidad de expresar simpatía por las personas. Es más, la palabra de Dios dice que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Es decir, debido a que muchos lo que hacen es defraudar a las personas porque lo que están es mintiendo y están es buscando la oportunidad de robar o de aprovecharse de los demás, entonces muchas veces perdemos la capacidad de simpatizar, de tener compasión de las personas. Pero como cristianos deberíamos esforzarnos al máximo para no perder esa capacidad, para no perder la capacidad de simpatizar, de compadecernos de las personas que tienen necesidades. Entonces, la amabilidad es un medio para ganarse la confianza de las personas. Y a veces esa confianza puede ser mal utilizada, es decir, nosotros como quienes vamos a ayudar a veces nos ganamos la confianza de las personas, pero muchos lo hacen con la intención de abusar. Pero al contrario también a veces ocurre. Hay personas que se hacen pasar por necesitadas, pero lo que quieren es abusar de la persona que quiere ayudar. En ambos sentidos ocurre esta situación. Y nosotros necesitamos tratar de no perder la capacidad de ser bondadosos y simpatizar, de ofrecer compasión a la gente a pesar de la maldad que existe. Sin embargo, Dios nos llama a mostrar simpatía sin esperar nada a cambio. El tercer paso es atender las necesidades, es decir, nos acercamos como quienes queremos ayudar, les mostramos, les expresamos nuestra simpatía y compasión y luego pues no los dejamos tal cual. Entonces vamos a intentar atender a las necesidades de aquella persona necesitada, ya sea un conocido o un desconocido. El caso es que vamos a intentar compadecernos de él y hasta donde nos den nuestras capacidades atender a las necesidades
que la persona tiene. Por ejemplo, Jesús habló con el paralítico y le preguntó si deseaba ser sano, es decir, le preguntó qué era realmente lo que necesitaba, qué era lo que deseaba, y luego obró un milagro en favor de él. En la historia del hombre poseído por un espíritu inmundo, Jesús tomó el control total de la situación, haciendo por el hombre indefenso lo que él mismo no era capaz de expresar, lo que él mismo no era capaz de pedir. El cuarto paso es ganarse la confianza de las personas. Cuando ministramos a la gente, cuando los ayudamos, ellos aprenderán a confiar en nosotros. Descargarán en nosotros toda su confianza, pero esto es un arma de doble filo. Porque si ellos confían en nosotros, entonces tenemos que estar aferrados de la mano de Dios para que Él nos ayude a evitar defraudar la confianza que esas personas descargan sobre nosotros. Cuando le hablemos de Jesús, estará más abierto a escucharnos, porque hemos ganado su confianza a través de los pasos anteriores. Como ahora estamos ganando su confianza, si nos ganamos su confianza, entonces nos escucharán cuando les hablemos de Jesús. Jesús no quería simplemente curar la parte física de las personas. Eso solamente era un medio importante y que no debe ser utilizado de manera frívola, ni de manera, no sé cómo explicarlo. No debemos utilizarlo de manera, no sé, abusiva. Realmente necesitamos atender sus necesidades, pero no podemos quedarnos solo en ese punto. Ese es solamente el comienzo. Debemos ir más allá. Él no solamente quería curar físicamente a las personas, quería que la gente tuvieran vida eterna en Él. Y así debemos ser nosotros. Atender sus necesidades temporales es importante porque abre la puerta para las cosas espirituales. No podemos solamente quedarnos en atender sus necesidades temporales de aquí. Necesitamos también, después de ganarnos su confianza, llevarlos a que sus necesidades eternas, espirituales, también sean finalmente solucionadas. Y el último paso es ayudar a que la gente llegue a Cristo Jesús. Es decir, en el quinto paso Jesús decía, sígueme. Ahora nosotros no les decimos sígueme, sino síguelo. Es decir, en el quinto paso nosotros debemos procurar llevar a estas personas a Cristo Jesús, a sus pies, a que puedan recibir la bendición no solamente de la solución de sus problemas temporales, sino también de su vida eterna. Un acto que requiere fe tanto de parte de quien está intentando guiarlo hacia Cristo como de quien está siendo guiado por la persona hacia Cristo. Nuestra fe no hace milagros, o no en este momento. Eso sería una cuestión que podríamos discutir más adelante en algún estudio. Pero, ¿por qué no? Pongamos en los comentarios, les voy a invitar para que en los comentarios puedan poner lo que ustedes piensan acerca de lo que está ocurriendo, acerca de este punto. Aquí el autor dice, por lo general nuestra fe no hace posibles los milagros que hizo Jesús, pero ¿de qué maneras podemos ministrar a los que necesitan ayuda? La introducción a la pregunta me hace pensar una cosa. Jesús dice, y esto él no sé por qué por qué lo toma de esta manera, pero Jesús dice que sus seguidores harían cosas mayores incluso que las que él hizo. O sea, hacer las cosas que él hizo no debería ser un problema para los cristianos, porque él dijo que incluso sus seguidores realizarían cosas aún mayores. Ahora, la pregunta mía es, y quisiera que pusieran sus respuestas allí en
en la caja de los comentarios. ¿Por qué creen ustedes que en nuestra época no se ven los milagros como se veían en la época de los discípulos, en la época de Jesús? ¿Qué piensan ustedes que qué puede estar pasando en la iglesia? Me estoy refiriendo específicamente a nuestra iglesia adventista, para que tengamos en cuenta ese contexto, porque en este momento no quiero entrar en la discusión con respecto a las otras iglesias que aparentan hacer milagros y que se ha descubierto y se ha demostrado montones de veces que son solo trampas que hacen, falsos sanamientos y solamente cosas para entrampar a la gente y quitarles el dinero. Quiero hablar entonces, para no entrar en la discusión de esa parte, no quiero que toquen esa parte, solamente lo que vemos en nuestra iglesia adventista del séptimo día y en las iglesias más tradicionales de hoy en día que no hacen uso de esos shows, porque esos son shows. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia hoy en día? ¿Por qué hoy en día no hacemos los mismos milagros y las mismas señales que se hacían en la época de los apóstoles y en la época de los apóstoles y en la época de Jesús? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Deberíamos nosotros poder realizar esos milagros en favor de las personas? Y si es así, ¿por qué sí? Y si no es así, ¿por qué no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan acerca de esto? Y pues mis hermanos, hacerles un llamado, solo me resta eso, hacerles un llamado para que podamos interiorizar en nosotros este método de Jesús, estos 5 pasos sencillos, importantes, pero que puestos en práctica de manera disciplinada, y aferrándonos al poder del Espíritu Santo para que Él nos ayude a hacer las cosas como debe ser, podamos llegar a alcanzar a las personas que tienen necesidades. Quisiera invitarles para que oren al Señor, que les dé el Espíritu Santo y que mediante el poder del Espíritu Santo podamos poner en práctica estos 5 pasos sencillos, el método de Cristo, para que alcancemos a las personas allí donde están, para que podamos ver las necesidades y podamos ir para que podamos ayudarles a solucionar sus necesidades. No siendo más, mis queridos hermanos, solamente decirles que si no se han suscrito al canal, se suscriban, para que podamos estudiar juntos la lección de escuela sabática cada día y me apoyen a mí. Que compartan este video con todas las personas que más puedan. La palabra de Dios debe ser compartida con las personas. Si son personas que no son de la iglesia y que no conocen aún al Señor, mejor todavía, para que estas personas puedan ir llegando al conocimiento de la palabra de Dios. Y pues mis hermanos, desearles un muy buen día y que Dios les bendiga.